Segundo de Crónicas, capítulo 27, y luego vamos a ir a Segundo de Reyes 15. Pero primero, Segundo de Crónicas, capítulo 27, vamos a leer, son 9 versículos, vamos a empezar a estudiar al rey Jotán, así que vamos gracias hermanita, sí, muchas gracias. Vamos a leer Segundo de Crónicas capítulo 27 y lo vamos a hacer de la siguiente manera: yo leo un versículo y otro hermano lee el siguiente, pero vamos a hacerlo solo en este lado, porque para que mi hermanito nada más no tenga que andar ahí. Todos en el lado del centro van a leer, todo el que quiera leer. Entonces yo voy a leer el versículo 1 del capítulo 27 y luego la hermana Patricia, luego la hermana Gloria, luego mi hermanita, ahí van para atrás y si no, pues sigo yo con el otro versículo, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Dice: de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Versículo 3. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Número 4. Además, edificó cuidadosamente me perdí, varón. Las montañas. En las montañas de Judá. De Judá. También tuvo él guerra con los reyes, con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Estos le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Ahora vamos a Segundo de Reyes, capítulo 15. Segundo de Reyes, capítulo 15. Y alguien que no haya leído, quiera leer del versículo 32 al versículo 38. Del 32 al 38. Segundo de Reyes 15, del 32 al 38. Mi hermano Jonathan. Dice así: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pecá, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Muy bien, muchas gracias mis hermanos. Vamos, estos son los dos pasajes que tenemos para poder entender lo del reinado de Jotán, que en hebreo es Yotán, que quiere decir Jehová es perfecto.
El tiempo de su reinado fueron 16 años, aproximadamente del año 750 al 735. El rey que preparó su corazón delante del Señor. Jotán fue muy diferente a su padre Usías. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y aquí también es importante entender, recordemos cómo había terminado sus días Usías. ¿Cómo había terminado sus días Usías? Peleado con Dios, no haciendo la voluntad de Dios, con una enfermedad. ¿Qué tenía? Lepra. Y esta lepra, y esto era lo que yo había dejado, que les dije que no iba a cerrarlo, sino que lo iba a cerrar hoy, porque esta lepra que él tuvo fue una lepra que lo incapacitó, porque habían personas que tenían lepra pero podían seguir trabajando, pero habían otros que tenían una lepra que era una lepra que los incapacitaba. El caso de este rey fue precisamente este tipo de lepra lo que él tenía, y vemos precisamente que Jotán, su hijo, estaba allí viendo todo esto y empieza él a reinar. Aquí se cuenta cuando comenzó solo, sin ser consorte o virrey. Recuerden que hubo un periodo en el cual Usías y Jotán estuvieron reinando. Sin embargo, ya a partir de aquí, estos 16 años se cuentan a partir de que él está solo. Hay algunos que amplían el reinado de Jotán porque incorporan el periodo cuando él era virrey, cuando ellos estaban reinando juntos. Pero aquí simplemente toma en cuenta estos tiempos cuando él estaba solo. No se registra mucho sobre Jotán, solamente que fue un hombre justo y que no anduvo en el pecado de su padre. Y me encanta leerlo otra vez en el versículo 2, dice de segundo de Crónicas 27, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Aquí solamente quiero ver rápidamente cómo Jotán aprendió la lección que con las cosas de Dios no se juega. Dice que hizo todo lo bueno que había hecho Usías. Todo. Lo que no hizo fue lo malo. Y aquí, por aquí se va a desarrollar más o menos este estudio, porque nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros podemos tomar esta clase y decir cuáles son las cosas, las conductas, los comportamientos que yo estoy imitando, los buenos o los malos. Porque a veces hay gente que dice, no, es que en mi casa todos somos chichosos. Nosotros todos somos bien malcriados y bien chichosos y no aguantamos nada. Porque papá era así, porque mi abuelo era así. Pero, ¿será que se puede dejar de imitar lo malo? Claro que sí. Todo va a depender exclusivamente de nosotros. Para tener una vida efectiva, basta y sobra con obedecer la palabra de Dios, seguir los buenos ejemplos y dejar pasar los malos ejemplos. Muchas veces, hermanos, tenemos la tendencia, o el ser humano tiene la tendencia a seguir los ejemplos malos. Porque así me crié yo, porque así ha sido toda mi vida, en mi casa todos somos iguales. O sea, siempre hay excusas, porque a veces nos conviene precisamente esto, pero seguir los buenos ejemplos y dejar pasar los malos es una forma en la que cada uno de nosotros podríamos vivir. En otras palabras, Jotán se dio cuenta del error de su padre y se guardó de no cometerlo. Recapacitemos acerca de nuestros padres. Acaba de pasar el Día del Padre, y si bien es cierto, podríamos apuntar muchas cosas positivas de nuestros padres, pero también es cierto que podríamos apuntar muchas cosas negativas de nuestros padres, ¿cierto?
no solo cosas buenas. Deseáramos que todo sea bueno, pero no todo era bueno. Recuerdo el caso de mi papá. Mi papá trabajaba en una moto, en una Vespa, y entonces a veces mi mamá estaba donde mi abuelita, que vivía, no sé, a menos de 100 metros de la casa. Y entonces cuando mi mamá oía la moto de mi papá, ¿verdad?, subir por la calle, tenía que pasar por esa calle, después dar una vuelta para meterse a la casa. Y entonces mi mamá salía soplada, ay, ahí bajóse, le decía a mi abuela, ahí bajóse, ya me voy, porque mi papá metía la moto, se quitaba la capa, el abrigo, el maletín, lo que anduviera, y en la mesa tenía que estar servido el café, Dios guardeno, porque era un tortón. Por eso yo no lo imito, porque igual la esposa más bien yo le alisto el café a mi esposa y le pueden preguntar para que vean que no es cuento. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Nosotros podemos valorarlo todo, pero tenemos que aprender a seguir los buenos ejemplos. Si tienen pecados recurrentes, busquemos a Dios con insistencia para que esos pecados no nos gobiernen. En lugar de esto, que podamos ser librados de su influencia. Sí, muchas veces, a veces los papás o los hogares se tienen costumbres que no son las mejores, ¿verdad? Por ejemplo, en un hogar inconverso, en un hogar que no es cristiano, tal vez tienen la costumbre de celebrar los cumpleaños con un fiestón y música inconversa y solo música fea y tragos y esto y tonteras y vicios. Y el hecho de que todo eso sea muy repetitivo en un hogar no quiere decir que en nuestro hogar tenga que ser igual. Tenemos que aprender a quitar lo que realmente no está bien delante de nuestro Señor y de todas maneras nosotros poder dar verdaderamente un ejemplo claro a nuestros hijos y ser un ejemplo claro. ¿Quién me quiere ayudar con el Salmo 119:9? A ver, el que lo tiene, mi hermanita. Ahí está, hermanito, si lo puede repetir. Ahí ya le llega el micrófono para que lo repita. No, fue mi hermano Luis. Ah, no, hermano Gerardo fue. Hermano Luis, ¿verdad? Fue. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces aquí hay dos acepciones, dos importantes. El camino del joven hay que limpiarlo. Pero solo el de los jóvenes, ¿verdad? Por dicha ya el de nosotros no hay que limpiarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino? Guardando la palabra de Dios. Siempre podremos decidir cuál ejemplo seguir, el correcto o el incorrecto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que lo tiene, nada más levanta su mano para que pueda llegar ahí el micrófono. Damos un saludo a los hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión, que el Señor les continúe bendiciendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No, Primera de Timoteo 1:5. Déjeme ver un momentito. Es que también es muy bonito. Ajá, sí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues el propósito de este mandamiento es amor nacido de un corazón ¿qué? Limpio, de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Mis hermanos, nosotros podemos seguir un buen ejemplo, nosotros podemos marcar la diferencia cuando nosotros no lo proponemos. Segundo de Crónicas, capítulo 27, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios.
preparó sus caminos, recibió la aprobación de Dios, y esto es lo más importante. Dice la palabra del Señor, dice que así Jotán se hizo fuerte, y da la razón por qué se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová. Si nos acordamos de su papá, cuando él se hizo fuerte, se hizo rebelde, ¿recuerdan? Cuando se hizo fuerte, se hizo rebelde en contra del plan de Dios, de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí vemos a Jotán que se hace fuerte, y se hace fuerte precisamente porque preparó sus caminos delante de Jehová. Prosperó porque preparó sus caminos delante de Jehová. Hermanos, es importante, es determinante que nosotros veamos cómo estamos manejando nuestra vida. Aquí vamos a ver esta seguidilla de Salmos, Salmo 5, 8. El que lo tenga lo puede leer, Salmo 5, 8. Hermano Jonathan. Sí. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Imagínense, guíame y endereza delante de mí tu camino. Yo quiero caminar. Hermano Jonathan, capítulo 27, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Hay un canto que dice así: y enséñame tus sendas a andar. ¿Cuántos conocemos todas las sendas del Señor ya? Y andamos por ellas. Hay mucho, ¿verdad? Hay mucho que buscar. Salmo 119, versículo 35. Vamos a ver, el que lo tenga, mi hermanita, gracias. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén, qué lindo. Guíame en las sendas de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. Y el Salmo 139, 24. Salmo 139, 24. Ok, muy bien, hermanita Jenny. No encontrar vamos a ver. 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mi camino. Camino de perversidad, Amén. perdón, sí. Y ve si hay en mi camino de perversidad. O sea, imagínense lo que es decirle esto a Dios, porque Dios nos conoce y Él sabe que sí hay. Es que es muy fácil engañar a otro, ¿verdad? A otra persona, pero decirle al Señor, ve si hay en mi camino de perversidad. Claro que sí lo hay. Pero no solamente vea si hay, sino que dice, guíame por el camino eterno, por el camino correcto. El único ejemplo a seguir con los ojos cerrados es el ejemplo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que este rey preparó su corazón delante de Dios. No hay ninguna palabra, perdón, hermano. No, devolviéndome a a la cita anterior que usted dijo, por eso es que David se conoce como el hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque solo él se pudo atrever a llegar a eso, que le diga al Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, le dice, aquí estoy. Si yo estoy haciendo algo malo, le dice, enséñame, guíame, encamíname. ¿Me entiende? El hombre, él está aquí, dice, yo estoy aquí. Amén. Y él le dice, enséñame, si hay algo en mí, ese es el temperamento de un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Que él se ponía todos los días delante de él y él le decía, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad, si yo estoy yéndome por aquí y no es aquí, entonces marcame la senda y yo me voy por acá. Si nosotros tuviéramos ese comportamiento, de cuántas cosas no nos libraría el Señor. Porque Amén. Él todos los días se ponía delante de él y él decía, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer acá, decime por dónde me voy. Si estoy aquí y esto está malo, me voy por aquí.
Y cuántas cosas nosotros nos evitaríamos en la vida si nosotros tuviéramos ese. Por eso es que David siempre será conocido como el hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque Amén. para él era bien importante tener la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, gracias, mi hermano. Es interesante porque no hay ninguna llamada de corrección para Jotán, que haya mandado un profeta, que le haya insistido en A, en B, en Z, cambie esto, quite aquí, quite allá. No, no lo hubo. Pero qué hermoso, si lo queremos ver como una prueba de sangre, no se encontró nada que deba ser corregido. Qué lindo ir a hacerse unos exámenes y que le digan, no hombre, todo está súper bien. ¿Qué está haciendo más bien para poder mantener todo como tiene que ser? Más o menos así fue lo que pasó en la vida de Jotán. Un hombre que todo lo estaba haciendo de una manera correcta. Esto no es perfección, pero sí es un modo de vida buscar día tras día agradar a Dios. Una decisión de todos los días buscar agradar a Dios. Y en esto me encanta, básicamente lo que hablan en el grupo de Hogares Crea, ¿verdad? En Hogares Crea, según me contaba a mí uno de los líderes de ellos, de los líderes de ellos, es que ellos le hablan a todos los muchachos que están ahí cuando recién empiezan el programa y les dice, de todos ustedes, solo uno va a terminar el programa. De todos ustedes, solo uno va a rectificar su vida. De todos ustedes, solo uno va a dejar de tomar droga. Y ustedes lo que tienen que decir, ese uno tengo que ser yo. Ese uno tengo que ser yo. Mis hermanos, cuando nosotros nos proponemos realmente, no en buscar la perfección, porque no la vamos a encontrar, pero sí el buscar agradar a Dios día tras día, obedecerle día tras día, estudiar su palabra día tras día y empezar a hacer cambios en nuestra vida día tras día. Y si nosotros vemos, hermanos, en los dos pasajes, no lo he mencionado, pero solamente lo menciono rápidamente, como que no hay mucho que decir de Jotán, ¿verdad? Poquitos versículos en Segundo de Reyes, poquitos versículos en el 27 de Segundo de Crónicas. Pero es que, mis hermanos, cuando uno está siguiendo al Señor, cuando alguien está siguiendo en su vida al Señor, su vida es simple. No es complicada. Es una vida sencilla, pero es una vida que está agradando a Dios. En un programa de radio el presentador termina diciendo: ayúdame a no avergonzarme de tu nombre y que yo nunca sea causa de vergüenza para el tuyo. Esto lo dice en el programa de Adrian Rogers y termina haciendo él esta oración, repito: ayúdame a no avergonzarme de tu nombre, diciéndole al Señor esto, y que yo nunca sea causa de vergüenza para el tuyo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo aplicar eso todos los días. Decirle: Señor, ayúdame a que yo no me avergüence de ti, pero que me pueda costar entendiendo que tampoco fui una vergüenza para tu nombre. Jotán fue por lo general un buen rey, sin embargo, el pueblo se corrompió. No siempre aquellos a quienes sigue seguirán su ejemplo. Y lo vemos ahí en el versículo, vamos a ver. Por ahí lo acabamos de leer, pero se me fue. Muy bien. Pero vemos que el pueblo lamentablemente siguió haciendo lo que quiso. La escritura simplemente registra que fue justo, que buscó al Señor y que fue poderoso, aunque no como lo fue su padre. El resultado fue que llevó una vida ejemplar.
A pesar de esto, no tuvo la misma influencia que tuvieron otros reyes, porque aunque caminó rectamente, se nos dice en el 27:2, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. El pueblo continuaba corrompiéndose. El liderazgo es muy importante, pero al final cada uno dará cuentas a Dios de cada uno de nosotros. Cuentas individuales. Él estaba haciendo lo bueno, él estaba haciendo lo recto, él estaba haciendo lo justo. El pueblo no lo quiso hacer, pero al final Jotán sabía que tenía que dar cuentas por Jotán. Y mis hermanos, esto también es una gran lección, porque en algunas ocasiones, como hijos de Dios, queremos cambiarle la vida a los demás y no vamos a poder. Nos vamos a frustrar, vamos a gastar saliva, vamos a caer mal, pero no olvidemos que al final cada uno debe ver por lo personal. Cada uno de nosotros. Cuando yo esté en la presencia del Señor, Dios no me va a pedir cuentas por mi esposa, incluso no me va a pedir cuentas por cada uno de ustedes. En ese momento, después me las va a pedir como pastor, ¿verdad? Pero en ese momento Él me va a decir, ahora voy a ver cómo fue que usted actuó. ¿Quién me quiere ayudar con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, mi hermanito Javier? Eh, 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Y aquí está hablando de los hijos de Dios, por eso estamos hablando del tribunal de Cristo, ya esto lo vimos en Apocalipsis. Si nosotros llegamos al tribunal de Cristo es porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que dar cuentas por las cosas buenas o por las cosas malas que hayamos hecho. Y usted dirá, pero ¿no es cierto que Dios me perdonó de mis pecados? Sí, claro que sí. ¿De absolutamente todos? Sí, claro que sí. ¿Y no es cierto que Él los borró? Sí, claro que sí. Pero dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquellos pecados que no se han confesado, allí van a aparecer. En ese momento van a aparecer. Sea bueno o sea malo, estaremos allí. ¿Quién me quiere ayudar con 1 de Corintios 3, del 12 al 15? ¿Será que las obras son importantes? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me manejo? Veamos lo que dice 1 de Corintios 3, del 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchas gracias. Vamos nosotros, después de que aceptamos a Cristo Jesús, ese es el fundamento, Cristo Jesús. Pero todos los días estamos edificando sobre ese fundamento, todos los días. Y podríamos estar edificando piedras preciosas, pero también podríamos estar edificando hojarasca, cosas que no sirven, cosas que no funcionan. Y dice que al final van a ser probadas. El fuego va a purificar el oro, pero va a quemar la hojarasca. Y si alguien solo hojarasca construyó en ese fundamento, dice la palabra del Señor, va a ser salvo, porque al final no se está planeando ahí ni se está valorando la salvación de nadie, no, simplemente lo que ha construido después de haber estado en el fundamento. Dice, y este va a pasar así como por fuego, es como decían los chiquillos antes, cuando pasan el año del colegio pegando los pelos en el alambre, ¿verdad? Algo así. Pero qué bonito
poder construir algo para la gloria del Señor y que tenga un fruto verdaderamente importante para la obra del Señor. Entonces, hermanos, al final es un asunto personal, cada uno de nosotros. ¿Quién me quiere ayudar con Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 35? Porque ahí nos habla un poquito más sobre este asunto. Segundo de Reyes, capítulo 15, verso 35. Entonces estoy mal yo, déjeme para ver, no sé, yo creo que sí. 15, sí, 15:35, sí, lo acabamos de leer. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Muy bien, esta casa de Jehová, no del templo mismo, sino de uno de los patios, probablemente el que conducía al palacio. Aquí era, y en estos versículos están, no los vamos a leer por tiempo, pero recuerdan cuando aquel rey que era jovencito, que tenía ¿cuántos años? El rey más jovencito, 8 años, y había una reina muy mala, pero muy mala, que estaba reinando. ¿Quién era? Atalía, y tenía 6 años reinando y había matado a toda su familia, pero a este rey lo habían conservado, ¿recuerdan? Y entonces dice que lo llevaron precisamente por la puerta de la casa de Jehová. Esta puerta era una puerta de acceso. Esta fue la puerta que él edificó, no tenía que ver con el templo, pero tenía que ver con una puerta importante donde pasaban los reyes, donde se presentaban los reyes. Esa es la puerta que él edificó, más grande, más alta, algo más bonito, algo más grande. O sea, yo no sé si, bueno, yo he visto en algunos videos, ¿verdad? Algunas puertas de ciudades, ¿verdad? Que son algo impresionante, ¿verdad? Esto habla de la fortaleza, esto habla del poderío. Estas son las puertas que él precisamente edificó para poder darle más realce a la casa de Jehová. El tributo que recibió alcanzó a 3.300 kilos de plata y 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Eso lo vemos ahí en Segundo de Crónicas 27:5. Dice, también tuvo el guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Durante 3 años le dieron esto. En hebreo, cuando hablamos de coros, son 10.000 litros o 400 galones de cebada, y de trigo y 10.000 coros de cebada. Entonces estamos hablando que era una cantidad bastante grande, y probablemente estos fueron los que él utilizó para poder hacer más grande esa puerta, para poder financiar esos trabajos que él estaba haciendo. Lo que quiero aquí destacar es que mientras el pueblo seguía haciendo las cosas mal para Dios, él estaba haciendo las cosas bien para Dios. Entonces, hermanos, no importa, bueno, sí importa, pero si usted está haciendo las cosas bien para Dios y hay otros que están haciendo las cosas mal para Dios, no se desanime, siga haciendo las cosas bien para Dios. Dios se va a encargar de lo demás, y Él se encargó de lo demás. Pero mientras el pueblo seguía dando en los lugares altos, mientras el pueblo seguía haciendo estas cosas, Él estaba dedicado a haciendo las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. También.
El pueblo que tributó, en este caso fueron los enemigos, los hijos de Amón, que les tocó porque este rey los había vencido. Entonces, esto era una costumbre para no ser más invadidos. Entonces ellos decían, vamos a darles tributos. Lo hicieron por 3 años, una cantidad bastante grande. Muy bien. El rey fiel que fue sepultado con los otros reyes en la ciudad de David. Aquí hay una lección para nosotros también. Como hijo del rey David, que en el Salmo 84:10 dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. Es mejor ser un hombre justo y pobre que ser promovido a lugares de prominencia y tener un final desastroso. Decía mi abuelo que no hay nada más rico que comerse el arroz y los frijoles después de que se ganaron honestamente. Es mejor. Este rey era así, pero mis hermanos, ¿será que es tan complicado hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver, voy a hacer una dinámica. Denme unos segunditos. ¿Alguien me puede traer un corario de esos que están ahí en la tercera banca aquí para acá? Gracias. Quiero hacerle una pregunta, mi hermanito. Venga, hágase para acá para preguntarle. Venga. Con micrófono, esta vez sí con micrófono, ok. Uno, ¿le costó hacerlo? No. ¿Le causó algún problema hacerlo? No. En el momento que yo dije, usted sintió, bueno, yo me voy a sacrificar para hacerlo. No. Ok. ¿Saben que así es buscar la voluntad de Dios? Veámoslo, vamos un momentito a Deuteronomio capítulo 30. Gracias, mi hermanito. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14. Vamos a ir allá a Deuteronomio. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Gracias, hermano. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos dará a oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué clase de pasaje más hermoso? Vea lo que dice, el Señor lo que nos está diciendo es porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no lo es, porque obedecer a Dios no es complicado. Porque obedecer a Dios solamente se requiere de que yo deje de existir como persona en mis deseos, en mis decisiones, en mis pensamientos. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él lo dijo porque él decía, para que lo que yo vivo ahora en el cuerpo lo viva en Cristo Jesús. Entonces aquí está diciéndoles a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Se imaginan que Dios diga, yo tengo un mensaje para ustedes, pero vean a ver la manera para que lleguen aquí al cielo, para que vengan a traerlo? Sería bien difícil, ¿verdad? Bien complicado. Pero ahí no están los mandatos de Dios.
Dice, no están allí, pero tampoco dice, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? No, no está allá, no hay que ir a traer lanchas, ni pagar un ferry, no hay que hacerlo. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí está la palabra. Solo es desear hacerlo, solo es querer hacerlo. Pero ustedes creen que ese es el único pasaje. No, vea lo que Pablo les recuerda precisamente a los judíos. Y vamos un momentito allá a Romanos. En Romanos capítulo 10 vuelve Pablo a tomar este pasaje y vean cómo Pablo lo dice, se lo dice ahora al pueblo judío a partir del versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque la justicia, vamos a ver si estoy bien, sí, porque la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí está. Mucha gente, hermanos, mucha gente hoy está lejos del Señor y le echan la culpa a uno, le echan la culpa al otro y dicen que es que a mí me hicieron, que es que a mí me dijeron, que es que yo vi. Hermanos, simplemente no quieren seguir al Señor. No quieren seguir al Señor. No les nace seguir al Señor, no les interesa seguir al Señor. Tienen otros intereses en su vida y Cristo y Dios y su palabra no está en sus planes. Pero tienen que decir alguna excusa. Es que a mí una vez en una iglesia me hicieron aquí, es que a mí yo el otro día vi y yo tenía un tío que es aquí y un hermano de fulano que es allá. Dice la palabra del Señor, no está tan lejos, porque al final todos tendremos que darle cuentas a Dios, pero el Señor nos va a decir a nosotros, a cada uno de nosotros, nos va a decir, ¿y qué hiciste con el mensaje de mi palabra? ¿Qué hiciste con ellos? Jotán era un rey que entendió que era un asunto personal, que su papá falló, que su papá no hizo las cosas bien, pero esto no lo determinaba a él. A él lo determinaba realmente él hacer la voluntad de Dios como quiso. La verdad importante de la vida de Jotán es que debemos aplicar a nuestra vida. Es que si buscamos al Señor, seremos prosperados mientras hacemos lo que es recto delante de sus ojos. Y me encanta, y con esto ya estamos terminando, la promesa del Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí veamos un poquito cómo va progresando. El varón primero que no anduvo en ¿qué? Consejos de malos. O sea, escuchar. No, él no andaba escuchando consejos de malos. Pero tampoco estuvo en donde ahora ya no solo escuchaba, sino que caminaba en camino de pecadores. Es que hay gente que se queda escuchando los consejos de los malos y cuando se queda escuchando los consejos de los malos, cuando se da cuenta va a empezar a caminar en caminos de pecadores.
Pero dice, no solamente se queda allá, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero escuchó el consejo, luego caminó con ellos y luego compartió con ellos. Silla de escarnecedores. Bienaventurado ese hombre, bienaventurada esa mujer, que sabe que no hay que escuchar el consejo de los malos, que no ha caminado en camino de pecadores y tampoco ha compartido en sillas de escarnecedores. Pero contrario a eso dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? ¿Qué es lo que usted dice así que usted dice? Uy, qué delicia. Un chocolatito, ¿se imaginan? Un chocolatito con masmelitos ahorita, con un frío. ¡Qué delicia! Un agua dulcita a las 9 de la noche, llegar con buen frío y ojalá con buena leche. ¡Qué delicia! ¿Ah? Un atolito. ¿No se le hace la boca agua? ¡Qué delicia! Dice que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Por qué? ¿Por qué su ley? ¿Por qué la ley de Jehová está su delicia? Dice, y en su ley medita. Pasa pensando en la ley de Jehová. Pasa memorizando la ley de Jehová. Pasa hablando de la ley de Jehová, porque esa es su delicia. Dice que de día y de noche. Y termina diciendo, será, después de que haga todo esto. Amén. Después de que haga eso, porque hay gente que quiere ser eso. Hay gente que quiere ser como árbol plantado junto a... Pero quiere seguir en camino de pecadores. Pero quiere sentarse en silla de escarnecedores. Pero sigue escuchando el consejo de malos. No, así no funciona. El que deja de hacer esto, y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice la palabra del Señor, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, no va a sufrir en ningún momento ninguna necesidad. Todo va a estar. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace hoy, prosperará mañana. A ver, ahora sí, con el micrófono, hermano. Eso bota toda la falsa ideología y la falsa doctrina de los que predican la teología de la prosperidad, que ellos creen que con solo sembrar ya pueden sembrar, y la palabra de Dios nunca dice eso. Nunca dice eso, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Es Dios el que pacta con nosotros, comenzando por ahí. Y nosotros siempre creemos que podemos comprar el favor de Dios. Y a veces queremos hasta torcerle la mano a Dios. Un día de esto estaba escuchando a un disque predicador que, vea qué osado, dice, no acepto un no como respuesta. Imagina, digo yo, ¿dónde habrá aprendido este muchacho esa teología? Qué tristeza. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara y termina entonces la vida de este rey diciendo que en el versículo, los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel, de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años reinó en Jerusalén, y durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Una vida simple, pero una vida agradando a Dios. Tal vez la vida de nosotros sea muy simple, tal vez no hay mucho que contar, tal vez no hay mucho que explicar, pero mucho puede ser porque hemos vivido una vida agradando a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Quiero recordarles a los hermanos que están en la transmisión, creo que no la han cortado, pero que después de que terminemos estos estudios de los reyes de Israel, del reino de Israel, vamos a tener un estudio muy interesante del periodo
intertestamentario y los libros apócrifos. Así que si usted tiene una Biblia con los libros apócrifos, yo les voy a avisar con tiempo para que puedan tenerla cerca, porque vamos a hacer la comparación de los libros apócrifos con la palabra de Dios y ver la falsedad precisamente de estos libros. Muy bien, hermanos, puestos en pie, vamos a recoger las ofrendas antes de pasar. Hermana Bernardita nos va a ayudar a recoger los diezmos y las ofrendas.